not a fan of puppeteers, but I've a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling out the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, what heaven did we do to make it take no other way? En el castillo de la princesa Alicia se sentía una atmósfera realmente pesada debido al incidente que había ocurrido tras el ataque de los perros negros de Kuroinu, quienes habían intentado dar un golpe directo a la alianza de los 7 escudos. Pero actualmente nuestro dios Saiyajin se encontraba un poco incómodo por la forma en que Oiga Discordia y Alicia Arcturus intentaban interactuar. Ambas mujeres se veían con ojos de desafío y molestia por parte de la humana. Como te mencioné antes, no esperaba verte de nuevo, Olga Discordia, Alicia mencionaba. Esta lo decía algo molesta al recordar los actos horripilantes de los elfos oscuros. No creas que seremos amigas después de esto, ya que solo sigo órdenes de Gohan-sama, Olga dijo con una pequeña molestia al hablar con la princesa de Feo. Por favor, no me involucren en temas personales de ambas, yo solo pido que se unan para acabar con Kuroinu y sus perros asquerosos. Gohan, al mencionar a esos desgraciados, liberaba una pequeña porción de energía. Gohan-sama, ¿está seguro? Los humanos y nosotros no tenemos buena amistad desde las guerras pasadas. Chloe preguntó, esta no estaba del todo segura que su dios necesitará de estas humanas. TSK, dejando de lado eso, Gohan, ¿cierto? ¿Puedo preguntar el cómo hiciste para acabar con estos cerdos? Alicia se había relajado, por su parte Prim estaba feliz y un poco nerviosa al ver el cuerpo de Beasley quemarse en las llamas. Solo soy un dios que vino en su ayuda y sobre la forma en que acabe con esos mercenarios es algo complicado de explicar, pero con el tiempo se los podré decir. Gohan dio una sonrisa, algo que calmó a la princesa y se ruborizaba de forma tierna. Entiendo, Gohan. Sama. Alicia dijo lo último bastante tierna mientras el dios reía un poco por lo educada que había sido la princesa. Jajajaja, si vamos a estar en una alianza no es necesario el Sama, solo dime, Gohan. El mestizo ponía sus 2 brazos detrás de su cabeza y dejaba escapar un aire divertido. Entonces, ¿cuál creen que sea el siguiente objetivo de Baul? Si alguien de su pueblo decidió vender a su pueblo por sexo, me doy a la idea que otros reinos también serían capaces de ofrecer a sus mujeres por puro placer. Olga dijo, eso había molestado un poco a Alicia por referirse tan mal de los humanos. Alicia, Kaguya-sama tenía a un elfo en sus tierras, ¿no? Escuché que él quería crear a un ser capaz de matar a Dios, Prim decía. Esta recordó a la otra princesa guerrera. Interesante, algo que pueda matar a un dios. Gohan dijo. Las demás se pusieron tensas, pero al verlo tan relajado y pensativo se pudieron relajar. Por cierto, Gohan-sama, ¿qué fue esa forma tan gloriosa que mostró contra esos diablos? Realmente se veían tan poderoso y griega. Sexy, una monja de lentes dijo con emoción, sacando gotas nerviosas en los presentes, pero lo último avergonzó a nuestro Saiyajin. Bueno, eso fue una forma divina y como le dije a Alicia, no es necesario el Sama para referirse a mí. Y sobre lo último, pues gracias. Gohan rascó su mejilla un tanto sonrojado de la vergüenza. Alicia solo podía sonreír, pues ella conoció al dios en un momento de pánico para ella y las monjas, pero verlo llegar a su rescate había encendido algo que ella jamás sintió. Al ver esa expresión del dios solo pudo ladear la cabeza por los pensamientos que comenzaba a sentir. Prim solo miraba como su prima pensaba tal vez en Gohan. Esta sentiría una pequeña molestia al ver la reacción de la princesa guerrera, pero todo eso se fue cuando el mestizo decidió hablar. Oigan, ¿puedo preguntar algo? Aquí hay dioses, ¿cierto?
Gohan preguntó un tanto dudoso, pues por alguna razón sentía una energía divina en una parte alejada de los reinos. Así es, Gohan, de hecho una princesa fue escogida principalmente para proteger a una diosa, y también gracias a esa deidad fue como nació la Alianza de los 7 Escudos. Alicia dijo. Esta tenía una sonrisa tierna mientras el joven pudo asombrarse. Gohan pensaba a detalle, pues exactamente no podía dejar de sentir la energía divina de algo. Era un poco extraño, pero como la jerarquía divina lo recalcaba, los Kami-sama eran dioses de menor rango, por lo cual suponía que esta diosa era eso, pero dejó eso para después, pues su estómago había rugido en claras intenciones de consumir un alimento. Alicia solo pudo reír en bajo por lo adorable que se veía este ser que antes asesinó a una horda completa de diablillos, ahora solo veía un ser tranquilo y un poco infantil. Tenía tiempo que no degustaba la comida de los mortales, siempre han tenido un sazón digno de admirar, cada platillo es único. Gohan sonreía mientras terminaba un plato de carne. Agradezco esas palabras y siéntete cómodo de pedir todo lo que quieras, ya que después de todo, tú nos ayudaste demasiado con esos perros negros. Alicia dijo, en su voz se notaba el asco que sentía por los mercenarios de Bault. Porque esa humana puede hablar así con Gohan. Olga pensaba mientras en sus facciones un ceño fruncido yacía en su rostro. Esta apretaba un poco la enorme mesa. La reina de los elfos oscuros comenzó a sentir algo que jamás creyó tener en su vida como líder, y eso era la gran cantidad de celos. Ella misma sabía el motivo. Esa humana hablaba tan normal con un ser divino, era como si esa rubia fuera más importante que ella. Eso le hacía hervir la sangre, pues deseaba estar en el lugar de la princesa. Olga-sama, no me diga que usted... Chloe miró directamente a su reina, la mencionada solo puso dar un suspiro de pesadez. Me siento un poco incómodo, las mujeres siguen dando un poco de miedo. Gohan sentía la atmósfera que Olga estaba creando por sus celos, pero este decidió ignorar. Unas horas pasaron y Gohan admiraba el hermoso paisaje. Este miraba todo el reino de Alicia desde la parte alta de su castillo. Se impresionaba de que los humanos pudieran crear tales estructuras y dar grandes vistas de lo que la tierra era, un lugar lleno de vida y hermosura. Una pequeña sonrisa melancólica se escapaba de sus labios. ¿Todo bien, Gohan? Alicia preguntó. Esta apareció a las espaldas del dios, que negó un poco nervioso, pues no le gustaba que le vieran con esta actitud. No es nada, princesa Alicia, solo admiraba lo hermoso que es su reino. Ojalá así fuera todo el mundo y no involucraran a inocentes en guerras sin sentido. Gohan apretó un poco sus puños, pues desde sus memorias él jamás había tenido una vida tranquila. Alicia miró como el semblante del hombre cambió un poco, por lo cual tomó la mano del dios, que se asombró por la acción realizada. La princesa se avergonzó un poco, pues esto lo había hecho por impulso, pero a quien engañaba. Estaba feliz de estar así con el Saiyajin. Olga a lo lejos apretaba sus puños con molestia. Esa maldita humana se le había adelantado y probablemente daría un gran paso en tener el corazón de su héroe. Esta rechinaba sus dientes por el claro y notorio enojo que le provocó ver aquella escena. ¿Por qué me siento así? Prim decía algo confundida. La mujer miraba sus manos un poco intranquila, pues estas comenzaron a temblar. Una opresión en su pecho le hizo agacharse. No sabía la razón por la cual le hacía mal el ver aquella escena, pues Gohan fue un hermoso ángel que llegó en su rescate. Bueno, creo que debemos preparar todo para viajar, ¿no lo crees, Alicia? Gohan le daba una sonrisa. La mencionada asentía mientras en sus mejillas un hermoso color carmesí yacía. Al ver aquella sonrisa hizo que sus preocupaciones se fueran, su cuerpo se relajó por aquel hombre.
Tras este pequeño momento que para ambos fue maravilloso, estos habían decidido partir. Gohan ahora era conocido en este lugar, pues él había salvado a Alicia de ser violada por esos diablos, que obviamente no se tentarían el corazón con la princesa. Entonces Kaguya, este mundo comienza a ponerse interesante. Nunca imaginé que los mortales de hoy en día fueran increíbles. Gohan susurraba, recuerdos amargos llegaban a su cabeza. ¿Sucede algo, Gohan-sama? Olga preguntó. Esta tenía curiosidad, pues el dios se había quedado en silencio unos cuantos segundos, parecía sumido en sus pensamientos. No es nada, Olga, y como le mencioné a Alicia, no es necesario el Sama para referirse a mí. Sé que soy una divinidad, pero eso sigue siendo un poco incómodo para mí. Gohan reía un poco apenado. La elfo solo sonrió. Está bien, Gohan, nuestros ejércitos están listos para partir, solo esperamos sus órdenes para ya irnos y llegar con esa princesa. Olga tomaba su cetro. Gohan asintió aunque su vista cayó en la elfo. Tenía que admitir que ella tenía lo suyo, unas piernas oscuras bien torneadas, la poca ropa que hacían resaltar sus grandes dotes junto a ese rostro angelical. Por un momento el dios se había sonrojado. Olga sonreía de forma interna, pues sentía una sensación que le hacía feliz. Sabía que le miraba, pues ésta se sentía así cuando alguien le admiraba, pero esto era distinto. Se sentía bastante bien, pues ahora ella sí deseaba que el dios le viera. ¿Sucede algo, Gohan? ¿Ves algo que te guste? Olga decía con una pequeña sonrisa. Esta movía su trasero un poco. Por su parte el Saiyajin no pudo evitar sonrojarse. La verdad es que no puedo evitarlo, Olga, realmente eres bella y no solo físicamente, tienes una gran actitud de líder y eso es digno de admirar. Gohan caminaba al centro, la reina miraba a esto con una sonrisa tierna. Bueno, ya saben el plan, ustedes intenten ayudar a los que más puedan y no duden en matar a esos imbéciles. Gohan ponía dos dedos en su frente. Todos sintieron náuseas, pues sintieron como sus cuerpos se movían de forma violenta. Mientras tanto, en un hermoso lugar de Torn podemos ver a una hermosa mujer con ropas de sacerdotisa realmente molesta, pues no estaba sola. Un elfo solo sonreía emocionado. Traería al antidios como sea posible. ¿Por qué haces esto, Yamaza? Responde, maldita sea. Kaguya exigiría de forma molesta. La mujer apretaba sus puños. Varias sacerdotisas se encontraban junto a ella. Por su parte, el sujeto se levantaba de un pequeño trono. Tú, Kaguya, serás el recipiente para el antidios. Ya estoy cansado de que esos seres supuestamente divinos se burlen de nosotros. Mi mayor hazaña será crear un insecto para lograrlo. Tu vientre es el elegido. Una sacerdotisa como tú es más que perfecta. Shriambaza miraba a dos seres que estaban listos para tomar la virginidad de la princesa. El elfo sabía que esos monstruos fueron creados para eliminar cualquier sello, y estaba claro que también podrían destruir el de esa mujer. Kaguya miró cómo estaban a punto de violarla, pero sintió una gran oleada de aire. La fuerza fue tal que incluso había hecho temblar el lugar. Shriambaza mostró una mirada molesta. Frente a todos yacía nuestro dios, que se mantenía totalmente serio. Su aura carmesí llamaba totalmente la atención, pero Kaguya sintió una corriente pasar por todo su cuerpo. Pronto se daría cuenta que su sello de la pureza había sido roto. ¿Qué? Mi sello se rompió. Esto es imposible. Solo debía ser roto por un dios. ¿Será que es uno? Kaguya se cuestionaba y analizaba a ese hombre. Sus mejillas ardieron en frenesí, pues ese sujeto era todo lo que el significado de hermoso y perfección describen. Esos ojos flameantes y esa aura le hacían sentir algo inexplicable. ¿Quién carajos te crees? ¿Cómo te atreves a arruinar el nacimiento del antidios? Shriambaza decía de forma molesta. Aquellos monstruos se levantaban y la furia era algo que se le veía. Jamás se imaginaron que un sucio humano logrará hacerles este daño. ¿Antidios?
Debo de admitir que me siento ofendido por eso. ¿Cómo te atreves al crear una aberración para acabar conmigo? Gohan detenía en segundos a ambos monstruos que se habían movido para devorarlo, pero simplemente la velocidad del dios era tal que nadie esperaba esa hazaña. Sé cómo hiciste eso. ¿Y por qué dijiste que te sientas ofendido? Responde. Shiambaza rugía en molestia mientras los monstruos de luz trataban de moverse, pero la fuerza bruta del dios era tal que estaban siendo doblegados. La molestia era clara. Silencio mortal. Personas como tú en serio me dan asco. Decidiste vender a la mujer que te protegió solo por una ambición totalmente estúpida. El Kami-sama de este mundo está muerto, imbécil. Gohan en un movimiento había clavado a ambos monstruos, que fueron llenados de heridas bastante graves. La sangre caía de estos. En otro movimiento el dios arrancaba la cabeza de estos para levantarlas. ¿En serio? ¿Con estos imbéciles querías traer al mundo un ser capaz de vencer a un dios? Déjame aclararte que ni siquiera están cerca de vencer a un dios terrenal, son solo basura. Gohan exterminaba los cuerpos de estos monstruos que no pudieron hacer nada contra el dios. Por su parte, Shiambaza miraba como su insecto para crear al antidios había sido pulverizado, años de vida echados a la basura. Princesa Kaguya, ¿se encuentra bien? Gohan estiraba su mano a la sacerdotisa que un poco confundida aceptaba. La mujer se levantaba y miraba como varios mercenarios de Kuroinu entraban. Esta solo pudo molestarse. Esto se pone cada vez más difícil, pero créeme que ya no duraré. Tengo que salvar a mi gente. ¿Qué clase de líder sería si vendiera a mi gente por cosas sucias como lo es el sexo? Kaguya decía molesta. Gohan se asombró un poco, notaba como la sacerdotisa tomaba un arma lista para enfrentar lo que fuera. El dios sabía que algo más ocurriría. Los mercenarios sintieron como sus cuerpos se paralizaban. La causante fue la reina de los elfos oscuros, que había llegado lista para acabar con los imbéciles que quisieran enfrentar a su dios. Esa fue una buena entrada, Olga, te felicito. Gohan le daba un pulgar a la elfo que se avergonzó por eso. Esta miraba con asco a estos mercenarios enviados por Bault. Olga-sama, usted sí que es poderosa y bastante fuerte, Chloe decía con emoción y admiración hacia su reina. Por su parte, Shiambaza estaba de rodillas mirando sus manos. En el suelo yacían los restos de lo que parecía ser un insecto. Déjame decirte que no entiendo las acciones de los mortales de vender lo más importante por cosas que harán el mal. He extinto distintas razas y los humanos no son tan diferentes de los elfos. ¿Por qué traicionar a la mujer que te dio un hogar? Todo eso por simplemente el capricho de matar un dios que ya no está. Gohan miraba con decepción a Shiambaza, que recordaba con remordimiento el cómo Kaguya le había recogido y acogido en este lugar. La mencionada estaba sin expresión, o eso hacía pensar, pues por dentro sentía sin fin de emociones. Toda mi vida echada a la basura solo por algo estúpido. Jejejeje, señor Dios, para eliminar mis pecados quiero que usted me elimine para poder sentirme alegre de que aunque sea fui juzgado por una deidad. Las palabras de Shiambaza habían asombrado a Gohan, jamás imaginó eso, se imaginaba que el elfo se resistiría, pero esto no sabía cómo actuar. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero así podré irme y quitarme un poco el arrepentimiento. Y Kaguya-sama, lo siento. Shiambaza cerraba los ojos. Gohan solo aceptó y preparaba una bola de energía común y corriente. No le eliminaría con el Akai como a los otros, pues el elfo había mostrado arrepentimiento verdadero, por lo cual le dejaría a Enma que lo juzgará. No esperaba que alguien de tu ciudad podría hacer algo así. La idea de las traiciones dentro de nuestros reinos ya no es tan descabellada. Alicia entraba. Prim solo se mantenía un poco tímida por la situación. La sacerdotisa, un poco enojada, tomó la espada de un imbécil de Kuroinu y le decapitó sin remordimiento. La sangre manchaba las finas y elegantes paredes.
Los humanos sí que son interesantes, ¿no lo crees, Gohan? Olga decía con burla, pero se molestaría al ver cómo las sacerdotisas se acercaban demasiado a la deidad. Estas tenían sus mejillas coloradas y un pequeño vapor salía de ellas. Kia. Por favor, tómenos en este momento, ser bendecida por el líbido de un dios. Quiero traer en mi vientre el fruto de mis sentimientos puros y la bondad de una deidad, una decía con emoción. Otros comentarios similares fueron los que escuchó Gohan. Este solo se había avergonzado. Kaguya le daba una pequeña sonrisa mientras agachaba su cabeza y en su rostro se apreciaba el deseo. ¿Con qué una deidad? Si no fuera porque el sello se eliminó con solo su presencia jamás lo hubiera creído, en verdad es un dios. Kaguya apretaba su pierna pues aún sentía el cosquilleo de que su sello de la pureza se hubiera destruido. La aura divina del dios hizo un gran efecto en la sacerdotisa. Usted, al ser una deidad, le ofrezco mi virginidad, y le juro que seré leal y creyente a usted. Kaguya decía lo último con curiosidad, pues aún desconocía, aunque había escuchado de Olga Discordia, que el nombre de su dios es Gohan, aunque de igual manera estaba intrigada de que hacia la mayor enemiga de la humanidad junto a alguien divino como lo era el Saiyajin. Olga, Alicia, ¿podrían ya terminar con estos imbéciles? Y mi nombre es Son Gohan, un gusto, Kaguya. Gohan le sonreía a la sacerdotisa mientras señalaba a los mercenarios que estaban aterrados, pues esa sacerdotisa había acabado con uno de los suyos sin remordimiento. La elfo y humana solo se preparaban. Olga-sama, no será necesario que usted se ensucie las manos, yo misma acabaré con estos perros sarnosos. Chloe decía. La mencionada solo suspiró y dejó que su subordinada terminara el trabajo, por lo cual decidió tomar un descanso, pues el camino aquí fue agotador y más su uso gran parte de su magia. Todas estamos a salvo gracias a Gohan-kun. Prim le daba una sonrisa tierna al mestizo, que le devolvió una de igual manera. Ambas elfos solo pudieron mostrar celos por la cercanía. Kaguya ocultaba sus celos demasiado bien. Las monjas no vinieron aquí pues correrían peligro, por lo cual se quedaron en el reino de Alicia, y esta última mencionada apretaba su espada bastante celosa de su prima, por muy raro que suene. Dejando todo esto de lado, Alicia, tenemos que hablar de temas importantes, porque si Olga Discordia y su subordinada están aliadas a ti significa que estamos en un problema muy grave. Kaguya decía en un tono serio muy característico de la sacerdotisa. Las demás seguían hostigando al Saiyajin de que tomará sus primeras veces. Eso el joven sabía que era incorrecto. Unas horas pasaron y todo se había calmado un poco. En una sala se encontraban reunidos el dios y las humanas junto a las elfos, que escuchaban la conversación que se estaba dando. La verdad, aún sigo asombrada de que Baul quisiera crear una nación del placer. El hombre fue tan imbécil que en la carta que recibí daba la localización de su siguiente ataque y es en Ansur. Kaguya les entregaba la carta, estos solo leyeron y todos quedaban de acuerdo en que Baul era alguien con un ego alto al dar gran parte de sus ataques en cartas. Sí que estaba confiado de que su ejército arrasaría con todo, algo que no fue así. Entonces su siguiente objetivo es Maya-sama. Prim decía. Todo el lugar quedaba en silencio. Gohan porque no sabía quién era esa tal Maya, pero se daba la idea que sería la princesa guerrera que protegía el territorio de Ansur, algo un poco curioso. No podemos avisarle a Maya por cartas ya que cualquiera podría ser un infiltrado de Kuroinu, será difícil de reconocerlos. Alicia comentaba con un tono bastante serio. Gohan se levantó y decidió tomar la palabra ante la mirada interesada de Alicia y Olga, pues querían escuchar algo por parte del dios.
De eso no se deben preocupar mucho, yo soy capaz de sentir las energías de las personas y saber si en verdad son escoria o si están en Kuroinu por miedo de morir a manos de Baul, aunque no siempre funciona, Gohan dijo. Lo último fue realmente sincero, pues algunos podrían intentar hacerse pasar como los buenos cuando es todo lo contrario, así que estaba un poco descartado ese asunto. Bueno, deberíamos prepararnos para el siguiente ataque, ya que Maya debe de estar alerta. Ahora que Gohan evitó 2 ataques de Kuroinu tendrán más cuidado. Olga y Alicia decían al mismo tiempo, ambas se miraban un poco serias. Kaguya solo analizaba lo dicho, aunque pensaba en pedirle a Shionbaza que le diera información de Kuroinu. Dejaron ese tema para después, ya que una cena fue la que tuvieron que disfrutar. Una habitación se les fue dada a cada uno. Gohan se quitaba la camisa y las botas mientras miraba la ventana de la habitación con una sonrisa. Tomé una buena decisión, espero Iui-san esté cuidando el planeta, realmente se les extraña demasiado. Gohan se recostaba y por fin terminaba un día agotador que les hizo perder energías. El dios sabía que fue correcto haber hecho caso a la invocación de Olga. Un nuevo día llegaba, Alicia caminaba a la habitación con una radiante sonrisa, estaba por despertar al Saiyajin, pero al ver la puerta un poco abierta se confundió. Al abrirla la mujer tuvo que taparse los ojos, pues Gohan se encontraba totalmente desnudo y durmiendo, un poco normal, pero lo que le llamó la atención fue que Olga, Discordia y Chloe estuvieran de igual manera. Los pechos de Olga eran una almohada para el dios, que disfrutaba la suavidad de estos, y en pocos momentos los acariciaba sacando gemidos ligeros de la reina de los elfos oscuros. Chloe tenía una pequeña sonrisa mientras sentía una gran calidez de estar así con el dios. Alicia al ver tal escena no pudo evitar soltar un grito que alertó a ambas elfas que arrojarían la pequeña manta que les cubría. Sus cuerpos desnudos fueron visibles. ¿Qué se supone que están haciendo? No me digan que tratan de insinuarse con Gohan, Alicia exclamó en voz alta. Ambas elfos se avergonzaron un poco. La humana dirigió su mirada a la cama y tuvo que taparse la boca y evitar soltar un gemido, pues el dios se encontraba desnudo. Su entrepierna hizo que las tres lo vieran detenidamente. Un calor inundaba en la habitación. Alicia no sabía cómo alguien podía tener tal cuerpo, y se estremeció al ver semejante cosa que tenía el dios. Sabía que él podría estar bien dotado tal vez por su título de divinidad, pero jamás esperó que fuera algo así. Estaba temblando un poco, el abdomen bien marcado del Saiyajin le hizo sentir un gran escalofrío. Gohan-sama, sí que está dotado de ahí abajo. Chloe decía un poco sonrojada, apretaba sus piernas pues ver el miembro del dios fue algo que le tomó por sorpresa, incluso ignoró a la humana. ¿Insinuar? Podría ser Alicia, pero ¿acaso tú no tratabas lo mismo o te recuerdo lo que sucedió anoche? El cómo te tocabas pensando en el jajaja. Olga dejó ese lado frío y pasó a uno divertido. La cara de la princesa se iluminó de un rojo intenso, no sabía que le habían escuchado, diablos. Se sentía tan avergonzada. Gohan se levantaría ignorando los cuerpos desnudos de las elfos que se impresionaron, pues cualquier hombre hubiera aprovechado la oportunidad, pero lo que no sabían es que el dios casi no tenía rastros de lujuria. Olga, Chloe, ¿qué hacen aquí? No me digan que tenían calor, eso explicaría el por qué su desnudez. Por cierto, buen par jajaja, las tres caerían de cabeza por el último comentario. El Saiyajin lo dijo bromeando, aunque la reina de los elfos solo sonrió por eso cumplido. Chloe miraba sus pechos un poco triste, pues no estaban tan desarrollados como los de su líder. Gohan, ¿cómo puedes decir eso? Yo las tengo intermedio pero te pueden servir. Espera. Alicia recapacitó lo último y se avergonzó. Por su parte Gohan tomaba sus cosas y sin vergüenza alguna comenzaba a cambiarse dejando un espectáculo para las tres que morderían sus labios. El cuerpo bien definido del dios era tan excitante.
Habían transcurrido unas horas desde ese incidente. Gohan se encontraba en el centro de una enorme mesa. Estaban ideando un plan para acabar más fácil con los mercenarios de Baul. El mestizo se sentía un poco incómodo porque Brin no le quitaba la mirada. Esta tenía una sonrisa todo el tiempo. ¿Qué propone Gohan-sama? Kaguya miraba al dios que tenía los ojos entrecerrados, pues escuchaba la charla de las mujeres. Estaba pensando un poco y solo algo se le llegó a la cabeza. Bueno, para acabar más rápido con ellos, ¿no sería mejor usar lo que ellos usan, la infiltración? Eso sería una ayuda demasiado buena para nosotros, porque no visten a nuestros aliados con las ropas de Kuroinu y tengamos una clave que solo nosotros sepamos. Gohan decía. Las mujeres presentes se sorprenderían pues estarían usando la táctica del enemigo. Esa propuesta había maravillado a las mujeres y no estaba de más, pues el Saiyajin, al vivir por mucho tiempo mejor sus habilidades y no solo físicas, sino estratégicas. Esa es una maravillosa idea, Gohan, ya que así podremos derrotarlos desde adentro, aumentando las posibilidades de salir victoriosos de la batalla. Olga sonreía ante la idea de la divinidad. Chloe asentía a las palabras de su reina. Alicia y Prima hacían lo mismo, pues la idea no era para nada mal. Kaguya aceptó sin objetar, pues él era un dios y ellos jamás fracasan, pero su mente estaba llena de otras ideas, unas como procrear al híbrido mitad dios y mitad humano. Esperen. Todos reúnanse de inmediato. Haré la teletransportación. Siento como energías caen a gran velocidad. Gohan se levantaba de golpe pues sentía energías disminuir a un paso agigantado. Las mujeres a una velocidad monstruosa preparaban a sus ejércitos y se reunían junto al dios, que tenía una mirada cargada de preocupación. En un lugar alejado más precisos, en el reino de Ansur se escuchaban los gritos horrorizados de las personas, pues muchas personas huían de tanto mercenarios y monstruos que devoraban lo que se encuentre a su paso. En el castillo de la ciudad de Ansur se escuchaban todo tipo de insultos de lo que parecía ser una mujer. Esta tenía el cabello rosado con una chaqueta roja que dejaba al descubierto sus pechos junto a unos pezones rosados, unos pantalones azules. Esta miraba con una rabia magistral al centro, pues un hombre yacía sentado en un trono. ¿Cómo te atreves, Bault? ¿En serio llegar tan lejos por una ambición tan estúpida? Ese no fue el Bault que conocí. Maya le gritaba al líder de Kuroinu, que levantaba un copa con diversión. Muchos mercenarios rodeaban a la mujer, que apretaba sus puños con molestia y nostalgia, pues delante de ella se encontraba el primer amor de su vida. Esta olvidó esos pensamientos pues recordaba en lo que se convirtió, pasando a una mirada de asco. Ja, no lo ocultes, Maya, tú misma sabes el amor que sientes por mí. No te tortures y mejor entregarme lo que por derecho es mío. Tomaré tu virginidad para que veas que queda un poco de lo que fui antes. Bault se levantaba, miraba con deseo el cuerpo ahora desnudo de Maya, pues dos hombres le habían dejado desnuda. Muchos tragaban saliva por el manjar que estaban por probar, sus deseos y perversión salían al flote. Bault-sama, ¿qué pasa si el sujeto que salvó a las perras de Olga Discordia y su subordinada llegan? Un mercenario habló pues si había escuchado de su líder que alguien había detenido su primer ataque. Esa pregunta llamó la atención completa de Bault, que dejó de acercarse a Maya, que se asombró, pues ya habían detenido un gran pelotón como lo era Kuroinu. No tienes por qué preocuparte, si Beasley no pudo hacer el trabajo, te aseguró que Shriembaza lo terminará junto a su insecto mata dioses, aunque me siento un poco celoso de que ese mago pudiera tomar a Kaguya y las demás perras, pero me sigo preguntando por qué mis hombres no me notifican lo que pasó en Torun. Supongo que aún siguen en una orgía masiva, jajaja. Bault reía, pero siento ignorante de que su segundo y tercer ataque habían
habían sido detenidos por aquel dios, que le humilló delante de sus hombres. Jamás olvidaría ese rostro, aunque sentía un poco de miedo al recordar esa aura tan destructiva que había acabado con una gran parte de su ejército. Sus puños desbordaban sangre, pues él había hecho demasiado fuerza al apretarlos. Entonces es cierto, alguien detuvo el ataque de Baul. Alicia, Prim, Kaguya. Espero que nada le hayan hecho. Maya pensaba en las otras princesas. Esta estaba de rodillas maldiciendo al hombre delante suyo. Sentía una gran ira reprimida. Estaba harta de este imbécil. Ella intentó cambiarlo, pero simplemente era algo inútil. Ah. Jajaja, porque esa actitud, Maya. ¿Quieres saber el cómo entré a tu castillo? ¿Te gustaría saberlo, querida? Jajaja. Pues lastimosamente tu hermanita es una aliada de nosotros. Ella nos dio la entrada secreta a tu reino. Baul decía con una sonrisa santurrona. Maya abrió los ojos en impresión por las palabras dichas. A escena entraba su hermana, que tenía una sonrisa de superioridad. Esta miraba con total desagrado a su líder. Estaba harta de que esa perra gobernara, pero ella sabía que el líder de Kuroin era un buen amante. Por favor, dime que no es cierto que tú vendiste todo. Maya tomaba su rostro con sus manos, una mirada horrorizada era la que tenía. Por su parte, su hermana se sentaba en una de las escaleras cercanas al trono. Realmente disfrutaba verla en ese estado tan deprimente. Tú deberías saberlo, Maya. Estoy harta de que tú siempre me hagas menos. Yo no soy una guerrera, pero yo merecía más del trono de princesa de Ansur. Desde que nuestros padres murieron te he odiado con todo mi ser. Al conocer a Baul te encontramos un punto vulnerable en ti. Sabíamos que aún sentías algo por él. Es una pena que tus propios sentimientos te jugarán en contra. La mujer declaró. Maya solo tenía lágrimas, recuerdos vagos de Baul y ella en las guerras llegaban a su cabeza. Pronto eso se fue y le llegó un sentimiento de remordimiento y odio puro hacia ambos, sobre todo por su hermana. No esperaba que ella le fuera a traicionar de una manera tan dolorosa. Bueno, Maya, espero que estés preparada, porque voy a darte tan duro que vas a venir arrastrándote por más. Te haré gemir mi nombre y te haré saber que solo eres un juguete para nosotros. Baul tomaba el rostro de Maya, que en un acto que enfureció al hombre le había escupido. La princesa incluso pateaba las bolas del mercenario, que tuvo que agacharse por el dolor tremendo que sintió. Eres una maldita perra. Baul estaba por abofetear a Maya, que cerró sus ojos, pero las puertas fueron abiertas bruscamente por uno de sus hombres. Este le dio una mirada confusa. Baul-sama. Esto es malo, tenemos que huir. Un monstruo vino y exterminó a todos nuestros hombres. Tenemos que huir, Puag. Todos notaron como una luz morada atravesaba el pecho del hombre, que escupió grandes cantidades de sangre. El corazón del mercenario cayó delante de todos, asustando a algunos y poniendo tenso a Baul. Como me encanta el olor al miedo, oh. Pero si es Baul, ¿cuánto tiempo tiene que no nos vemos las caras, mal nacido? Ahí estaba esa voz que había traumado al líder de Kuroin, ese miserable que estropeó su primera victoria en contra de Olga Discordia. Gohan entraba a la sala con una sonrisa enorme en su rostro. Los mercenarios estaban temblando. Miraba directamente a Maya, que abrió sus ojos. Esta se sonrojó de gran manera, era tan hermoso y tan varonil. Maldito. ¿Cómo es que sigues vivo? Baul exclamó en molestia. El dios solo se sentaría a un lado de Maya. Todos quedaban atónitos, pues jamás le vieron moverse. El Saiyajin tocaba a la princesa, que se relajó, le traía una gran tranquilidad. Tú debes ser Maya, ¿cierto? No te asustes, vine a rescatarte, tus amigas están en camino, necesito que te levantes e ignores el miedo. Gohan levantaba a la princesa, que tomaba su espada lista para enfrentar lo que sea. Baul se enfureció porque el dios no le prestó atención. Este se intimidó, pues unos ojos carmesí lo encaraban. Así, Baul,
El cómo sobreviví es algo tan simple. ¿Creíste que un viejo asqueroso lograría hacerme algo? Estoy molesto porque dañaste a Alicia mentalmente. Shriambaza no era tan malo del todo, solo tenía una idea errónea y desafortunadamente tú te aprovechaste de eso. Gohan decía. Bault estaba asombrado. Si eso era cierto, eso solo significaba que gran parte de su ejército habían sido eliminados por el dios delante suyo. Nunca imagino tal escenario. Maldito hijo de perra, desde que llegaste todo se fue a la mierda. Esa vez que salvaste a la elfo me sentí tan humillado de que yo, el líder de Kuroinu, fuera vencido. Esos imbéciles de Beasley y Ambaza no lograron matarte, pero no te preocupes, muy en el fondo sabía el resultado. Bault se levantaba y miraba disimuladamente al mago que preparaba un hechizo. Maya estaba seria, pues al parecer este era el hombre que venció el primer ataque de Kuroinu. No esperaba conocerlo en estas circunstancias. ¿Qué planeas, Bault? Solo eres un humano y déjame decirte que la magia no me afecta. Ya he luchado en contra de magos poderosos, uno hasta tuvo el poder para despertar a un ser milenario, así que déjate de estupideces y lucha. Gohan en un parpadeo se encontraba delante de Bault, que a pesar de su pose recta y orgullosa estaba algo nervioso. No sabía el por qué este sujeto liberaba una aura tan intimidante. No siquiera las bestias de este mundo se comparaban. Ahora, imbécil. Bault le gritaba a King, que rápidamente dejó caer una enorme descarga eléctrica en el dios, que se cubrió, no porque le hiciera daño, sino porque la electricidad caía en el centro y podría afectar gravemente a Maya. La hermana de Maya miraba con temor lo que pasaba, pero se asustó al ver cómo King y Bault ya se encontraban en el lugar. Estaba temblando. ¿Acaso le habían traicionado? ¿Cómo podía ser posible ese suceso? Sí, se escapó ese desgraciado. Gohan terminó de cubrirse y detrás de él se encontraba Maya un poco herida, pues el Saiyajin hizo todo lo posible para que la electricidad no le diera en su totalidad a la princesa. El dios suspiró, pues las energías de Bault y King habían desaparecido. Bault, no puede ser, ese imbécil me dejó con ese monstruo y mi hermana. No puede ser, voy a morir, no quiero. La hermana de Maya lloraba de rodillas. Maya solo le dio una mirada decepcionada. Aunque fuera su hermana, sabía las acciones que había hecho ella y eso es traición a sus ojos y de su pueblo. Esa perra decidió aliarse a Kuroinu solo por el título de líder de Ansur, pero el karma escribió esto. Princesa Maya, ¿qué quiere que haga con ella? ¿La destrucción eterna o usted desea darle un castigo? Gohan sostenía a la mujer del cuello mientras cargaba una energía Akai. Esta solo pudo llorar con fuerza, pues el término destrucción eterna no era un bonito nombre para una técnica. Maya solo pensaba y sabía que a pesar de la traición, seguía siendo su hermana, por lo cual estaba indecisa. No te preocupes, con prisión bastará, la muerte es algo bueno para ella, además aún la necesito con vida para saber información de Bault. Supongo que al estar tan unida a ese bastardo sirviera de algo, y si no, puedes matarla. Maya dictó. Gohan asentía. Su hermana estaba asustada, pero al saber que si decía el próximo ataque de Bault sobreviviría, en prisión, pero sobreviviría y eso a morir es algo que estaba dispuesta a aceptar. Tú siempre eres tan veloz, Gohan, en serio eres digno del título de Dios, jejeje. También cuando intentamos seguirte el paso dejaste un rastro de destrucción. Alicia llegaba junto a sus guerreras, Maya le miraba directamente, ambas mujeres se encaraban pero pasaban a una sonrisa. Los mercenarios de Kuroinu aún seguían ahí, pero al ver cómo un pelotón llegaba sus esperanzas habían disminuido al máximo. Saben, esto es laborioso y me está dando mucha hambre, qué mala suerte, y por cierto, hola Olga y Chloe, también a ti Kaguya. Gohan sonreía al ver llegar a las mujeres mencionadas. Estas llegaban cansadas de batallar pues habían gastado mucha magia, sobre todo Olga pues ella era de las pocas que podían hacerle frente a monstruos bastante peligrosos. Olga Discordia.
Gohan, ¿podría saber el por qué ella se unió a tu grupo? Es un poco confuso, pero me encantaría saber la historia. Maya miraba seriamente a la elfo que le devolvía la mirada. La humana sostenía a su hermana que no hacía nada por liberarse. Sería algo en vano teniendo en cuenta que el hombre presente era una deidad. Jamás podría tocarlo o tan siquiera hacerle algún daño. Supongo que debemos hablar del asunto. Por favor sígame, que en verdad necesito escuchar todo lo importante, y tu hermana vienes con nosotros porque necesitamos respuestas. Maya arrastraba a su hermana, todos tenían una gota de sudor. Sin decir nada la siguieron un poco cansados del día. Batallar seguidamente era algo que les estaba cansando y demasiado. Lejos de ese lugar una chica hermosa se encontraba leyendo los informes, pues Kuroinu había caído por tercera vez a manos de un dios. Esto la dejó un poco sorprendida. Esta era Ruru, una Alfid líder de Rap. Esta se sorprendía por la información. ¿Con que un dios? Esto es interesante, me encantaría conocer a esa deidad. También me preocupa Kuroinu, me alegra que ellas estén bien. Estaré preparada para ustedes, imbéciles. Continuará.